Reflexiones Cuenta del Omer. Shalom a todos, bienvenidos a Sefirat HaOmer, la Cuenta del Omer. Hoy son 28 días para el Omer, que son 4 semanas. Malhut de Netzach, reinado en la victoria. Baruch Hashem, hemos llegado al final de esta Sefirá con la ayuda de Dios, y hay un mensaje muy importante en la incorporación de Malhut en Netzach. Sabemos que Malhut es un atributo receptor, por lo tanto hay que llevar todos esos conceptos recibidos y trabajados de Netzach al mundo de la manifestación, pasarlos del interior hacia el exterior, mostrar los frutos del árbol frondoso que ahora tenemos. Como hemos dicho, Netzach tiene que ver con la Torá, que es eterna y que nos lleva a la victoria. El Malhut de Netzach, el reinado en Netzach, sería saber recibir. Malhut es recibir, saber recibir esa Torá eterna, pero no solo recibirla de Dios. El pueblo de Israel escuchó las palabras divinas y causaron gran impacto, por eso hasta el día de hoy testifican de esas palabras. Estés en Netzach ahí. Sí, es muy importante eso, Baruch Hashem. También recibieron las palabras de el gran profeta Moshe. Por supuesto, qué bendición, qué importante es recibir esas palabras. Pero ahí no queda. También debemos aprender a recibir de toda persona que es usada por Dios. Hay muchas personas que son usadas para comunicarnos las palabras divinas de la Torá o un mensaje especial y particular para tu vida. Debemos aprender entonces a recibir desde el más grande, desde Akadosh Baruj Hu, hasta el más pequeño. ¿Quién es el más pequeño? No sabemos. A veces quiere el Eterno hablarnos usando a la persona que menos nos imaginamos, al que consideramos el más insignificante. Pero, ¿por qué consideramos así a las personas? Porque tenemos un corazón hinchado, un corazón inflado de orgullo. Entonces no recibimos, perdemos esa visitación, perdemos esas palabras divinas. Dice algo muy interesante el Talmud en Tanit 7a. Rabí Hananía dijo: he aprendido mucho de mis maestros, más de mis colegas, pero aún más de mis alumnos. Fíjate, importante aprender de los maestros, importante aprender de los colegas, que son los compañeros de estudio, pero aún más de mis alumnos. Qué increíble. Algunos piensan arrogantemente: yo no estoy para oír al pastor fulanito de tal, al pastor X, que ni siquiera dice palabras en hebreo. Mis oídos son para oír a los grandes sabios de la Torá, los grandes rabinos. Mi nivel es del Gaón de Vilna para arriba. Esto es un terrible error. Aprende a oír de ese pastor, aprende a escuchar a ese pastor que te habla con sencillez quizás, pero que puede tener esa palabra que necesita tu alma para afirmar tu fe, para que logres ese Netzach, para que logres conseguir la victoria. Ben Somá dice en el Pirkei Avot, capítulo 4, Mishnah 1, lo siguiente: ¿quién es sabio? Aquel que aprende de toda persona, pues fue dicho: de todos los que me enseñaron obtuve sabiduría, pues tus testimonios son mi conversación. Qué texto tan maravilloso del Pirkei Avot. Hay que aceptar, querido, querida, hay que aceptar que no sabemos todo. Ese es el primer paso hacia la sabiduría. No sabemos todo. Necesitamos del otro para aprender. Si así lo hacemos, vamos a lograr alcanzar Netzach. El Rambam enseñó que una de las disfuncionalidades psicológicas más comunes es justamente considerarse a uno mismo más sabio que los demás. La mayoría de los hombres pretende que todos escuchen y acepten sus ideas, las cuales considera superior a los demás. Es una disfuncionalidad psicológica que sucede en todos. Esta autopercepción es característica incluso
de personas que no son expertas. Cuidémonos del orgullo, cuidémonos de ese orgullo que nos está destruyendo. Me llama la atención que se menciona al final del dicho de Ben Somá que los testimonios de Dios son mi conversación. Está hablando de quién es sabio, ¿verdad? Y termina diciendo eso, que los testimonios de Dios son mi conversación. Y esto es muy cierto y yo lo he experimentado. Cuando uno anda en los caminos de Dios, conectado con Él, meditando todo el tiempo en la palabra, llega el punto en el que incluso una conversación trivial, por ejemplo, con el señor de los helados, se convierte en algo trascendente e incluso sales edificado con algo que el Señor dijo, el señor de los helados. ¿No te parece increíble? Me ha sucedido, pero es porque tienes ese corazón abierto y como estás conectado con Dios, incluso en esa conversación, con el de los helados, con el que vende, no sé, cualquier cosa, con el que hace el trabajo de plomería, no sé, cuando abres tu oído y tu corazón, pero estás en la frecuencia divina, puedes aprender algo de esa conversación. Bien dice el primer salmo que habla del hombre que se dedica a la Torá, Salmos capítulo 1 versículo 3, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Muy importante esa expresión, y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Enseñó el Baal Shem Tov que su hoja no cae, se refiere a que incluso en las conversaciones triviales, su hoja no cae, es decir, no pierde su apego con Dios. En cualquier conversación, no pierdas tu apego con Dios. Y si estás en ese apego con Dios, incluso esa conversación trivial resultará en gran edificación para ti y para la otra persona incluso. Se cuenta de un rabino que era mal visto por sus alumnos porque se la pasaba hablando con personas comunes, pidiendo consejo, incluso de judíos no estudiosos, como era el jardinero. Sus alumnos le cuestionaron diciendo: Rab, ¿cómo es posible que una persona tan grande como tú se rebaja a hablar y pedir consejo con personas que desconocen la Torá? El Rab contestó: debemos escuchar a todas las personas, porque en primer lugar, tu perspectiva de las cosas se va a ampliar. ¿Qué cierto es esto? En segundo lugar, no sabes si esa persona será usada como un emisario divino para transmitirte algo que necesitas, que te dará esa palabra que te va a marcar para bien. La verdad es esta: no sabemos quién será esa persona escogida por Dios. Por eso, ábrete. Claro, como dijimos, manteniendo nuestra conexión con Dios. En mi experiencia he aprendido incluso a escuchar a mis hijos que son pequeños, porque en ellos también hay palabras de Dios para mi vida. Hablando de los niños, hay una historia de un rabino que cruzaba siempre por los campos que no eran de su propiedad para cortar camino y regresar rápido a su casa. A él se le hacía normal hacer esto, no veía un mal en esto. Y un día se acercó a él una pequeñita que no pasaba los 10 años y le dijo: Rab, ¿por qué entra a propiedad privada sin autorización? El rabino se quedó petrificado y dijo: tienes razón, estoy haciendo un mal. Muchas gracias por decirme. Esa es la actitud que debemos tener. El apóstol Pablo dijo a su discípulo Timoteo, lo puedes leer en primera de Timoteo 4:12, ninguna persona tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cualquiera diría: ¿qué me va a enseñar ese niño? ¿Qué me va a enseñar ese jovencito? Si tienes Malhut de Netzach, te puede enseñar mucho, dependerá de ti. Decía nuestro maestro: el que tiene oídos para oír, que oiga. Una última historia. Había un rab que para muchos su enseñanza era aburrida y cuando él enseñaba la gente se dormía, se distraía. Otro rabino recién llegado a la comunidad se percató de la actitud de la gente. Él jamás había oído al rabino aburrido. Entonces decidió poner mucha atención y anotar lo que decía el supuesto rabino que hacía dormir a todos. Para su sorpresa, dio una cátedra de Torah. Pero
aunque él dio la cátedra, la gente siguió con mala actitud, dormida, distraída. A la semana siguiente, el rabino que había escuchado decidió enseñar lo mismo, pero este rabino que había llegado como nuevo a la comunidad era muy famoso, todos querían que viniera a enseñar. ¿Y qué hizo? Expresó tal cual las palabras del rabino aburrido. Pero ahora las personas estaban muy atentas, diciendo palabras incluso que demostraban que estaban recibiendo toda esa maravillosa enseñanza, se escuchaban los Baruch Hashem, y al final todos decían Hasaku Baruch, que es una manera de felicitar al rabino que enseñó. El rabino muy triste le dijo a la comunidad, este mensaje que transmití hoy es el mismo del rabino al que no escucharon y consideran aburrido. Lo transmití tal cual él se los enseñó. A decir verdad, cómo fallamos en Malhut de Netzach. Pero Baruch Hashem, estamos aquí para enmendar. Aprendamos a recibir todos esos conceptos y palabras que nos van a llevar a la victoria, que nos van a llevar al Olam HaNetzach, al mundo de la eternidad.